10:07 y vamos a dar comienzo al espacio que dedicamos semanalmente a la psicología con una experta que ya es su tercera semana aquí en Radio Padul, la psicóloga María Restrepo, a quien queremos dar los buenos días. Muy buenos días, María. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí estamos bien, estamos mejorando. Una mañanita más calurosa, menos frío. Diferente, ¿no? A la de la semana pasada. Un respiro, sí. Un respiro. Además, María, vas a hablar de un tema que hoy tenemos. El viernes pasado no teníamos sol, con lo cual pues no había sombra. Pero hoy hay sombra, aunque intuyo que la sombra de la que vas a hablar no es una sombra física, sino una sombra psicológica, ¿no? Psicológica. Relacionada con la psicología, vamos. Sí. Y también puede ser física. Tú, por ejemplo, ¿te has dado cuenta de tu sombra? ¿Sí? Una pregunta. Ah, bueno, de la sombra física, sí, sí. ¿Sí? ¿Y te has dado cuenta de que aunque, por ejemplo, te muevas o salgas corriendo o trates de esconderte, siempre está ahí? Siempre, siempre. ¿Sí has sido consciente de eso? Sí. Porque muchas veces la gente no es consciente de eso. Nos hemos acostumbrado a que a veces la vemos cuando hay contrastes de luz, pero cuando no la vemos creemos que ya no está. Que ha desaparecido. Que ha desaparecido y no es cierto. Siempre la sombra la tenemos ahí, no la podemos destruir. Es una carga, ¿no? Es una carga. Que no sí. implica tampoco que sea negativa, ¿no? Una carga. La sombra puede tener contenidos positivos o negativos. ¿Sí? La semana pasada o la anterior estuvimos hablando del saco, de un saco que llevábamos colgado, ¿sí? Y tiene que ver con eso. La sombra, sí, podemos hablar de la sombra es oscura, ¿sí? Secreta y en determinados momentos puede llegar a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque la sombra son todas aquellas cosas que escondemos de nosotros, que no queremos que nadie los vea, que nadie se dé cuenta de que tenemos eso, y nosotros mismos nos avergonzamos de características que tenemos. Entonces las vamos escondiendo allí. Todas estas cosas las vamos aprendiendo desde que estamos pequeños, ¿sí? En situaciones en que los padres, por ejemplo, nos dicen cosas como los niños no lloran, o eso no está bien, eso no se hace. Y vamos entonces guardando o reprimiendo en la sombra o poniendo en ese saco todas esas cosas o características que nosotros percibimos que nos pueden hacer mejor personas. María, entonces se nace sin sombra, ¿no? ¿O se nace ya con algo? ¿Tenemos algo ahí heredado? Hay un tema, sí, porque tenemos una memoria de la sombra que es genealógica, que en eso podremos hablar quizás en otro programa, que tiene que ver con nuestra herencia genealógica, ¿sí? De patrones que vamos teniendo y aprendiendo de generación en generación. O sea, que se transmite la sombra, ¿no? La sombra se puede transmitir, aspectos de ella los aprendemos, que es, por ejemplo, cuando vemos las creencias, ¿sí? Lo que aprendemos como creencias, como conceptos ya dados o paradigmas, o los mitos. Claro, de hecho, estoy pensando, María, por ejemplo, conocemos a una persona que tiene un carácter, bueno, para hablar negativo, vamos a hablar en positivo. Una persona que es muy extrovertida, muy graciosa, muy simpática. Eso puede ser reflejo también del tipo de sombra que lleva y puede da de hecho a veces la casualidad de que sus padres o abuelos tienen ese mismo tipo también de carácter. Sí. Sería un ejemplo eso, ¿no? A lo mejor. Eso es un ejemplo, sí. Hay rasgos de personalidad que cuando vemos a una persona, generalmente podemos ver en las otras personas los aspectos de la sombra más fácil que en nosotros mismos. Y hay aspectos que, por ejemplo, tú ves que tú tienes, vamos a llamarlo como nosotros lo llamamos, que serían patrones, que son hábitos de conducta, que tú ves en el niño y que dices, pero ¿cómo tan pequeñito ha podido aprender ya eso si es de su padre o de su abuelo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque los transmitimos y nosotros los vamos también absorbiendo de una forma que no es consciente. Entonces, muchas de las características
o cosas que hacemos cuando estamos pequeños que no son, entre comillas, adecuadas, que no son vistas bien socialmente, se le corrigen al niño, entonces él las va poniendo en la sombra. Y así, cuando vamos creciendo, pues también pasamos después en el colegio, entonces tratamos de agradar a la gente. ¿Para qué? Para que nos reconozcan, para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos den amor. Entonces todas las cosas que nosotros pensamos que no son buenas, las vamos poniendo ahí, en esa sombra. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque nosotros las pongamos ahí en esa sombra y pensemos que no están, como cuando te decía que a veces se nos olvida que tenemos una sombra que va con nosotros para todas partes, están ahí y salen en los momentos que menos no los esperamos. ¿Por qué? Pues porque no están diluidas, sino que están reprimidas allí. Son cosas que no se han afrontado, ¿no? También, supongo. ¿Que nos han qué, perdón? Cosas que no se han afrontado, ¿no? Exacto. Miedos, temores. Exactamente. No, todas esas cosas, cuando tú dices son cosas que no hemos afrontado, el miedo, por ejemplo, el temor, características, el egoísmo, la vanidad, la envidia, esas son cosas que no son buenas, ¿sí? Que son características que no son aceptadas, pero las tenemos. Entonces, las escondemos y todas esas características tienen una parte que es su polaridad, ¿sí? El miedo será coraje, la tristeza, felicidad. Entonces esas sí son aceptadas, pero igualmente, tanto las características como positivas como negativas se pueden ir al saco de la sombra, ¿sí? Dependiendo del entorno en el que estés. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú naces en una familia donde la tradición es que todos sean o médicos o abogados o lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay una exigencia intelectual grande y quieren que su hijo pues siga con el negocio o con lo que sea. Pero esa persona, por ejemplo, desde niño ha demostrado características artísticas muy grandes y quizás... Y quiere ser músico. Quiere ser músico o pintor o algo así. Entonces, como esa característica no es bien vista en su familia, pues la manda a la sombra. O sea que hay que... Empezamos, por ejemplo, es una característica positiva, ¿sí? Un patrón positivo, pero lo mandamos a la sombra y ahí coartamos nuestra sensibilidad, por ejemplo, hacia lo artístico. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo nosotros vamos poniendo, dependiendo del entorno en el que también crecemos, poniendo cosas en la sombra dependiendo de cómo nos movemos, ¿no? La sombra muchas veces sale, cuando hablaba de que sale espontáneamente, ¿sí? Que sin darnos cuenta, pues sale en forma, por ejemplo, de cuando decimos mentiras, ¿sí? O cuando bebemos demasiado, o cuando nos hacemos autosabotaje, que es que vamos al gimnasio, estamos haciendo una super dieta y después por la noche nos levantamos al escondido y nos hinchamos de chocolate, ¿sí? O cuando, por ejemplo, empezamos a hablar con un amigo o una amiga y algo que dice nos enfurece y entonces saltamos furiosos, o cuando le decimos a alguien por decirle, por ejemplo, como estás de guarra, por decirle como estás de guapa, ¿sí? Es un lapsus que sale y nos sorprende, decimos, pero ¿por qué actúa así? ¿De dónde salió este comportamiento? Entonces, la sombra, aunque nosotros no queramos reconocerla y no la queramos ver, está ahí, y cuando nosotros reprimimos y reprimimos patrones y no queremos verlos ni reconocerlos, cada vez se va volviendo más peligrosa porque en algún momento saldrá. En este momento podemos ver, por ejemplo, la cantidad de agresión que hay en el mundo, ¿sí? De asesinatos, de abusos, de violencia de género. De violencia de género, una cantidad que todas son que es la sombra. Tenemos una sombra que es personal, que es esta que podemos ver en nosotros mismos,
pero también hay una sombra colectiva, que es la sombra de nuestra sociedad. De nuestra sociedad, ¿sí? La vemos en nuestros gobernantes, en los políticos, en todo lo que nos rodea. En todo lo que nos rodea, sí. Bueno, la sombra, María, me imagino, lo tendrás preparado, pero se puede trabajar, ¿no? La sombra. Se trabaja, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el final, ¿no? Pero porque seguramente nuestros oyentes será lo que más quieran. Porque si ya estamos entendiendo lo que es la sombra y y podemos ver que algún patrón de conducta responde a ella, pues lo importante será trabajarla, ¿no? Yo creo que es básico. Sí, ¿no? Sí, es básico porque en la medida en que cuando tú empiezas a preguntarte cosas, lo que llamábamos la vez pasada, a preguntarte qué es lo que estoy haciendo aquí, cuál es el sentido de mi vida y todo eso, te tienes que empezar a confrontar con esas partes tuyas que no te gustan necesariamente. Cuando uno no se confronta con esas partes que a uno no le gustan, lo que hacemos es que todas esas cosas que más odiamos de nosotros mismos, las empezamos a proyectar en los demás y empezamos a fingir, ¿sí? que nosotros no tenemos eso. Entonces empezamos como a ponernos máscaras, ¿sí? ¿Para qué? Para esconder todas esas características que no nos gustan de nosotros. Hacerse lo fuerte, ¿no? Y lo interesante. Eso. Y que detrás de esas máscaras, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Detrás de esas máscaras, pues la sombra. Están los personajes. Claro. ¿Sí? Empezamos a actuar con personajes. Entonces, es lo que tú estás mencionando. Actuamos con el personaje del fuerte, del que no le de la educada, nada, del encantador, de la buena niña, del perfecto, de la buena madre. Y para tú mantener ese personaje necesitas muchísima energía. Necesita muchísima energía, ¿para qué? Para no permitir que los patrones que son opuestos a ese personaje te afloren, ¿no? de bueno, claro, de encantador, afloren. Entonces toda la energía que podrías invertir, por ejemplo, en ser feliz o en disfrutar de las cosas o en estar tranquilo, la tienes que usar en actuar, en mantener eso como si fuera una pelota en la piscina y tú la tienes que hacer una fuerza para que no suba, para que no flote. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes ese personaje que vas actuando, también necesitas empezar a eso que estás presionando hacia abajo, entonces lo empiezas a proyectar en los demás. Lo que más te incomoda de ti, lo proyectas en los demás y lo ves en los demás. Por ejemplo, imagínate una persona que tú dices, uy, es que me choca tanto, me molesta tanto como esa persona es de orgullosa, ¿sí? Y cuando tú, por ejemplo, te das cuenta de que hay un aspecto en otra persona que te incomoda tantísimo, que te enganchas con ese aspecto de la otra persona, seguramente es porque tú lo tienes en tu sombra. Lo puedes ver, lo proyectas en ella, pero no lo puedes ver en ti. Hay gente que llama eso el espejo, ¿no? Claro, las personas sirven de espejo hacia ti, ¿sí? Las personas son como un espejo. Pon un ejemplo de eso para entenderlo bien. Imagínate que yo me pongo furiosa con alguien, ¿sí? Porque es demasiado envidiosa. Pero ¿por qué será tan envidiosa? Pero ¿por qué será tan envidiosa? Es que me da una rabia que sea así de envidiosa. Si yo me doy cuenta, y si a mí me engancha tanto ese aspecto de la otra persona, es porque yo realmente soy envidiosa. Lo que pasa es que lo tengo proyectado en la otra persona. Hay una mujer, una escritora que escribe sobre budismo zen, que se llama Yoko Beck, y tiene un libro muy interesante que se llama La vida tal como es. Y ella habla ahí de
que nosotros somos como un tablero con botones. Entonces, si a mí alguien viene y me pincha en un botón, pero en ese botón no hay nada eléctrico hacia adentro de mí, pues no pasa nada. Pero si otra persona llega y pincha y yo salto, es porque hay algo en mí que hace que haya un cortocircuito ahí. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos ver, nosotros podemos darnos cuenta de cómo la sombra funciona, porque nosotros siempre, además, vemos más fácil la sombra en los demás. Ese reflejo del espejo. Ese reflejo del espejo en los demás, pero en nosotros es más difícil. Es interesante eso, María? Es muy interesante, y sobre todo es muy interesante porque en la medida en que empezamos a trabajar la sombra, empezamos a que esa sombra no se va a destruir nunca, porque es parte nuestra. Es muy importante empezar a reconocer que tenemos aspectos positivos y aspectos que no nos gustan tanto de nosotros mismos. Vale. Porque en la medida en que tú reconoces eso, entonces lo puedes trabajar. En la medida en que tú no lo reconoces, crece además el sufrimiento y empiezan a surgir esos aspectos de diferentes formas. También los podemos ver en los sueños o en los lapsus, que era lo que decía ahora, que son equivocaciones en el lenguaje que salen sin nosotros poderlas controlar. Pero que tienen un trasfondo. O sea, que nos están hablando de nuestra sombra. O sea, que el primer paso es aceptar la sombra. El primer paso... Si yo soy una persona envidiosa, pues reconocer porque lo soy, ¿no? Claro. Y aprender a manejarlo. Bueno, manejarlo. No sé la palabra, pero... Es aceptarlo. Aceptarlo. Primero es aceptarlo, porque de todas maneras cuando tú... Lo primero es identificarlo, ¿sí? Ahora al final... bueno, ya vamos a decir otra cosita, porque es muy interesante que tú te des cuenta, por ejemplo, cuando estás proyectando. Cuando a ti te molesta, hay como claves, ¿no? Para uno darse cuenta de su sombra y cuando estamos proyectando. Entonces, cuando algo nos molesta muchísimo, muchísimo de una persona, cuando algo nos incomoda mucho, cuando tú ves a una persona y dices, es que no puedo con ella, ¿sí? Entonces ahí paras un minuto y empiezas a observar a esa persona y empiezas a darte cuenta de cuáles son las cosas o qué cosas son las que más te incomodan de esa persona. Y cuando te empiezas a dar cuenta de cuáles son las cosas que más te incomodan, empieza a mirarte a ti. Y te vas a dar cuenta que todas esas cosas que más te incomodan de esa persona son tuyas. Son tuyas. Incluso, aunque realmente la persona las tenga. Lo que pasa es que cuando nosotros exageramos eso que sale desde nuestro ser como rabia, rechazo, entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que uno también lo tiene, porque puede que la otra persona la tenga. Sí, seguramente lo tendrá, ¿no? Pero cuando tú lo ves en otro, ¿no? Pues... Pero la cosa es que yo me enganche en eso. Claro. Ese es el punto. Por ejemplo, ¿cómo podemos, para dejar como una clave a la gente que nos está oyendo, cómo podemos darnos cuenta de que estamos proyectando nuestra sombra? Que es difícil lo que voy a decir, ¿por qué? Porque nos vamos a sentir amenazados, ¿sí? Porque para hacer un trabajo con la sombra, para reconocer la sombra, tenemos que tener una decisión de ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, de reconocer realidad. De ser honestos y decir, venga, voy a ser honesta conmigo misma, porque nos da vergüenza, porque tenemos que mantener un estatus frente a los demás, mantener ese personaje que ya hemos creado. Entonces, desbaratar todo eso es bajar la cabeza, como postrarnos frente a la vida y decir, voy
a reconocer y voy a transformarme, pero es un paso de humildad. Claro. Entonces, lo primero es preguntarle a los demás cómo nos ven. Cuando un amigo te dice a ti, pero cómo eres de egoísta, pero cuando te lo repite otro que nada tiene que ver con y te lo repite otro, entonces ahí ya tú tienes que empezar a ver, bueno, si la gente tiene esta percepción mía, algo habla. Es porque algo de ahí tendré que pensar yo. Entonces, es igual que cuando nosotros vemos las cosas en la demás gente, ¿sí? Igual ellos ven en nosotros las que nosotros tenemos, que es más difícil verla en nosotros mismos. Entonces, el primer paso es uno preguntarle a la gente más cercana qué percepción tiene de uno. Entonces ahí uno va viendo características que van coincidiendo de varias personas. El segundo paso, reconocer las proyecciones que nosotros tenemos, que hacemos nosotros inconscientemente frente a otras personas. Entonces, podemos empezar a ver rasgos o características en otras personas que nos molestan a nosotros muchísimo. Y empezamos a hacer un listado. Y vas a ver todas las que te salen. Salen un montón. Y entonces empezamos a hacer ese listado y al final vemos de ese listado cuáles son las que más nos afectan. ¿Sí? Hacemos una selección de las que más nos duele asumir. Y seguramente que esas son las que más tenemos en nuestra sombra. Entonces es una forma sencilla de ir dándonos cuenta de qué cosas son nuestras. Cuando nos damos cuenta de qué patrones tenemos nosotros, entonces podemos ya identificarlos y ya podemos entrar en un proceso de entender que esos patrones que tenemos, que son negativos, también pueden transformarse en patrones positivos. ¿Se necesita un proceso? Sí. ¿Se necesita un trabajo? Sí. Pero es muy importante porque en la medida en que nosotros empezamos a trabajar todo eso, empezamos a ver la luz, empezamos a transformarnos. Eso iba a preguntarte, los psicólogos, ¿cómo trabajáis este tipo de proceso? Supongo que individualmente, ¿no? Cosas grupales no. Nosotros en el proceso Oxígeme sí. Trabajamos primero una serie en la terapia individual. En la terapia individual se trabaja todo lo que tiene que ver con los patrones de la persona, se podría llamar como hacer, como cuando uno se hace una limpieza, se purga, ¿no? Entre comillas, hace una limpieza y se trabajan con todos los patrones que tú tienes hasta que tú puedas construir un molde, el molde en el cual tú actúas esos personajes a través de sucesos de la vida cotidiana, porque tú tienes como una ruta que haces en tu vida cotidiana donde siempre estás actuando a través de esos personajes, porque a ese personaje se le da vida a través de los patrones. Entonces se trabaja toda esa parte y luego ya se pasa a un proceso más profundo, que es donde se trabaja con la herida familiar, limpiar la herida familiar. Entonces, ¿Eso qué implica? ¿La participación de la familia o precisamente o no? No implica la participación de la familia, es un trabajo a nivel personal. Y después ya sí se trabaja en grupo. Entonces, es un proceso que tú tienes que querer hacer, querer crecer, querer ir más liviano en la vida. Y de todas maneras, los primeros pasos, por ejemplo, es uno empezar a darse cuenta, así con estas indicaciones que di en tu vida cotidiana, qué lugar tienes tú. La verdad que sí, que yo creo que abstrayéndose un poco y hablando en términos más generales, la gente que vemos que es feliz es porque se acepta tal cual es. Sí,
Es una parte indispensable y esencial aceptar toda esa parte nuestra que es el trabajo que tenemos que hacer, yo creo que en la vida, ¿sí? Empezar a aceptarnos y dejar de proyectar en los demás las cosas que no nos gustan de nosotros. Yo creo que lo más interesante del programa de hoy es eso, lo de que las cosas que nos molestan de los demás debemos de mirárnoslas nosotros antes. Sí. Muy interesante. Pues no sé, María, si alguien quiere hacerte alguna consulta o profundizar, el correo electrónico que es psicología, empezando por P, restrepo@gmail.com. Exacto. Estupendo. Y no sé, ¿te quiere añadir algo más a esta sombra? Bueno, no. Ya la próxima semana creo que vamos a hablar de todo el proceso de quizás de los patrones, ¿sí? Y a ver si surge pregunta de la gente que nos escucha. Que puede dejarlas ahí o llamarnos aquí a la radio en toda la semana. Exacto. Y entonces podemos ahí también ir ampliando en temas que a la gente le esté inquieta y que le interesen y que podamos tratar en el programa. Fíjate, María, habrá gente que tendrá en su sombra esos miedos, esos temores a lo mejor a hablar en público, a que alguien me conozca y piense que yo soy así o tal. Pero en Internet, cuando subimos los vídeos en el canal de YouTube de Radio Padul, son de los más vistos. Por ejemplo, el último programa, estoy mirándolo ahora, y tiene 79 visualizaciones. La verdad que 80 personas, aparte de la audiencia normal que tenemos en la mañana, que 80 personas prácticamente hayan vuelto a escucharlo, es porque es un tema que interesa. Pero a lo mejor hay que romper esos miedos, ¿no? A participar y a preguntar. Bueno, también si no quieren participar así en que la gente las escuche o las escuche, pueden dejar la pregunta en el correo. Claro, en ese correo o llamándonos a la radio. La próxima semana entonces vamos a hablar de los patrones. De los patrones. Que intuyo que se manifiestan en las conductas, ¿no? Que tenemos. Son hábitos de conducta y es lo que forma pues nuestra personalidad, la sombra, es a través de los cuales actuamos en la vida. Estupendo. Pues dudas sobre los patrones o dudas también sobre la sombra o algún tema que quieran plantear nuestros oyentes a psicologiarestrepo, empezando por P, @gmail.com, también en Radio Padul FM, @gmail.com o llamándonos a la radio al 958-790-501 a lo largo de toda la semana. Si